Bueno, entonces dijimos el 1A, ¿no? O sea, tenía que encontrar la ecuación implícita, la explícita y la segmentaria de la recta que pasa por el punto P sub 0, o sea, estamos con el 1A, P sub 0, 2 menos 1, y el vector director es el menos 2, 3. ¿Sí? Bueno, nosotros habíamos visto que la ecuación de la recta en forma vectorial la podíamos determinar, ¿no? Si tengo un vector X, eso va a ser igual a OP sub 0, ¿no? Más lambda por un vector director, que en este caso es D, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esto sale de reemplazar directamente. Entonces me queda que XY es igual a P sub 0 es 2 menos 1, más lambda por el vector director, que es menos 2, 3. ¿Sí? Bueno, ahora, no me pide esta ecuación, me pide la implícita, la explícita y la segmentaria. ¿Sí? Entonces, como dijo creo que Diana, ¿no? Vamos a tener que pasar por todos los otros pasos, ¿no? O sea, vamos a como es, primero a hallar la ecuación de la paramétrica, ¿sí? O sea, si bien esta se llama vectorial paramétrica y la otra se llama paramétrica cartesiana, por lo general se suele abreviar diciendo que esta es la vectorial, ¿no? O sea, la vectorial paramétrica se la suele llamar así vectorial a secas, y la paramétrica cartesiana se la suele llamar paramétrica a secas, ¿no? O sea, pero el nombre es el nombre completo, ¿no? Pero uno cuando está hablando, para ahorrar pasos, a esta se la llama vectorial y a esta se la llama paramétrica. Entonces tenemos que X es igual. Vamos viendo las componentes que están arriba, ¿no? X es igual a 2 más, o sea, menos 2 lambda, ¿no? E Y es igual a menos 1 más 3 lambda. ¿Sí? Si nosotros despejamos lambda, ¿no? Nos queda, ¿no? Pasamos restando el 2, o sea que me quedaría X menos 2, y paso dividiendo el menos 2 sobre menos Sí, 2, la eso va ecuación a, segmentaria. claro, eso va a ser igual a lambda, y lo que también va a ser igual a lambda va a ser que Y más 1 sobre 3, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos acá es el producto de los extremos es igual al producto de los medios, este multiplica con este con este, entonces me queda 3 por X menos 2 es igual a menos 2 por Y más 1. Entonces tenemos Eso 3X. había que hacer. Me había quedado ahí en la ecuación segmentaria y ahí ya no sabía qué hacer, Ah, porque está bien. no, porque cuando hicimos en la clase nos quedamos ahí en la ecuación segmentaria y después explicaste cómo hacer para hallar la ecuación implícita con un vector y el normal. Claro, pero después al final Entonces, di como un ejemplo para pasar de uno a otro. sí, diste de la ecuación explícita a la ecuación vectorial paramétrica. Bueno, Y y de ahí no, sería ir para atrás. ¿y no di de la otra? Me parece que sí. Bueno, después me fijo Sí, en el hay video. una en el medio. Está bien. No, me pareció que lo había explicado, por eso digo. Sí, hay una en el medio, profe. Ah, está Es bien, como que volviste a retomarlo. Ah, no perfecto. lo vi, Aprendí. entonces. ¿Qué me Bueno, habrá pasado? hacemos la distributiva acá, me queda menos 2y menos 2. Y bueno, para hacer la implícita, paso todo para un lado. Pasamos todo. Sí, sí, ya está. 3x más 2y menos 6 más 2 me da menos 4, igual a 0. Y esta es la
la ecuación implícita, ¿no? Y bueno, ahora, en base a esta, calculamos las otras dos. La explícita, o sea, podemos partir de acá si queremos, ¿no? Entonces yo tenía que 3x menos 6 es igual a menos 2y menos 2. Paso el 2 sumando, me queda 3x menos 4 es igual a menos 2y. Y me queda que y es igual a menos 3, perdón, vamos a hacer sin ahorrar pasos. Menos 2, perdón, menos un medio. Menos un medio, 3x menos 4, ¿no? Igual a y. Entonces, si hago la distributiva, me queda menos 3 medios de x y menos un medio por menos 4 me queda más 2. Es igual a y. Y esta sería la explícita, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y la segmentaria, agarramos esta, tenemos 3x más 2y menos 4 igual a 0. Pasamos el 4, me queda 3x más 2y igual a 4, y ahora el 4 lo pasamos dividiendo, entonces tendría un cuarto, ¿no? Por 3x más 2y igual a 1, distribuimos, entonces tendría 3 cuartos de x más 2 por un cuarto sería un medio de y, ¿no? Entonces, recuerden que en la segmentaria, estos, o sea, tiene que quedar todo abajo de las x, ¿no? En el denominador. Entonces, si yo multiplico por 3 cuartos, lo mismo que si divido por 4 tercios, ¿no? Entonces, tengo x sobre 4 tercios más, si multiplico por un medio, lo mismo que si divido por 2, y sobre 2, igual a 1. Y si recuerdan, estos valores que están acá son las intersecciones con los ejes. Y esta es la segmentaria, ¿no? ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bueno, Sí. ahora vamos a ver el... ¿Cuál era el otro? El 2b, ¿no? O sea, en el 2b me dice la que es perpendicular. El 2b es perpendicular a la que pasa por 2. A la que está en el 2a, que sería que pasa por los puntos p sub 0 menos 2, 1, y eso nos va a servir. Y p sub 1 igual a 3, 3. ¿Sí? Y además, y pasa por el punto Q, que es 1, 1. Bien. Bueno, para poder resolver esta, tuvieron que haber resuelto la otra, ¿no? Y yo sé que, bueno, que utilizaron la fórmula de la recta dado 2 puntos, pero podían también haber usado estos 2 puntos para determinar el vector director, ¿no? O sea que yo digo que el vector director D, en este caso, sería OP sub 1 menos OP sub 0, ¿no? Sí, yo hice eso para hallar el director. Perfecto. Entonces tengo 3, 3 menos menos 2, 1. Esto me da 3 menos menos 2 sería 5. Y 3 menos 1 es 2.
¿sí? Entonces el vector director de la recta anterior, ¿no? De la recta del punto 2A. Es el vector 5, 2. Ahora, como esta recta es perpendicular, el vector director de la otra recta va a ser perpendicular a esta recta, ¿sí? Entonces, yo puedo hallar la ecuación de la recta que pasa por 1, 1 con el vector perpendicular. En este caso, para mi ejercicio, este va a ser mi vector n, ¿no? Entonces, Profe, perdón, sí. ¿ese es el A? Porque ese sí lo hice. Ese sí lo pude hacer. No, no, O pero capaz me confundí. necesito el vector director del A. No, el O sea, punto. Le pregunto. Si el punto es el 2B. sí es el punto 2b el que estoy haciendo. Lo que pasa que, como les dije, para poder resolver el punto 2b necesito el vector director del 2a. Como no lo hicimos recién, lo estoy haciendo ahora. Entonces, el vector director, si las rectas son perpendiculares, ¿no? O sea, esta es R1, que sería la del 2a, yo quiero calcular R2, ¿no? Que es perpendicular, el vector director de R1 va a ser el vector perpendicular de R2. ¿Se entiende? Entonces voy a usar la ecuación de la recta dada el vector perpendicular. Entonces, en este caso, R2 va a ser el vector PQ, por ejemplo, ¿no? Que sería por n. Y esto tiene que dar igual a 0. Y el vector P es un punto genérico, perdón, el punto P es un punto genérico. ¿Sí? O sea, un punto P XY. Entonces, este lo puedo reemplazar como x menos 1 y menos 1. Por el vector normal, que es 5, 2. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces me queda 5 por x menos 1 más 2 por y menos 1 igual a 0. Venimos para acá, seguimos acá, entonces me queda 5x menos 5 más 2y menos 2 igual a 0, 5x más 2y menos 5 menos 2 menos 7 igual a 0. Y esta sería la ecuación implícita, que no me la pide, me pide la vectorial, ¿no? Entonces, para obtener la vectorial, lo que hago es despejar y, ¿no? Entonces me quedaría que y es igual, pasa restando, menos 5x más 7, todo dividido 2, o sea que sería menos 5 medios y 7 medios, ¿no? Ahorro pasos, pero se entiende lo que hago, ¿no? Sí. Sí. Entonces, para hallar la recta vectorial, tengo que xy es igual, ¿se acuerdan? Esto lo hicimos en la clase pasada. El x depende de x, e y va a ser igual a esto, ¿no? Menos 5 medios de x más 7 medios. ¿Sí? Y bueno, entonces esto es, separamos, uy, se me cruzó el gato, x menos 5 medios de x más, y acá me queda 0 y 7 medios. ¿Sí? Y si sacamos x afuera, me queda 1 menos 5 medios x más 0, 7 medios. O sea, este x puede ser lambda, ¿no? Entonces la ecuación vectorial va a ser, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Si yo no quiero trabajar con fracciones, por ejemplo, tengo 1 menos 5 medios, lo multiplico todo por 2 y me quedaría 1 por 2 es 2.
Y menos 5 medios por 2 es menos 5. Entonces ya me obtuve un vector que no tiene fracciones y que es paralelo a este, ¿no? O sea, recuerdan que acá puede ir cualquier vector que sea paralelo. ¿Sí? O sea, bueno, esto vamos a poner lambda acá, más 0,7 medios. Bueno, ahí sería un poquito más difícil porque tendría que buscar otro punto que esté en la recta que no tenga fracciones, y bueno, eso sería un poco un trabajo más complicado, entonces directamente ponemos 0,7 medios. Pero buscar un vector paralelo que no tenga fracciones es un poco más fácil. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos la vectorial. ¿Sí? Ahora, ¿qué más pedía? La paramétrica y la ecuación la simétrica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos acá, voy a copiar esto de vuelta acá. Y, perdón, xy es igual 0,7 medios más lambda por 2 menos 5. La paramétrica me quedaría, ponemos todas las componentes de arriba, o sea, x es igual a 0 más lambda por 2, o sea que ponemos 2 lambda. ¿No? E y va a ser igual 7 medios más menos 5 lambda, o sea que sería 7 medios menos 5 lambda. Perdón. Menos 5 lambda. Acá no va nada. ¿Sí? Ahí tenemos la paramétrica. Y la simétrica, bueno, despejamos, ¿no? X sobre 2 es igual a lambda. Acá. Y acá tenemos y menos 7 medios sobre menos 5 es igual a lambda. ¿No? Si este menos lo pasamos arriba, ¿no? Para que quede todo, y hasta abajo dejamos positivo, entonces tendríamos menos i más 7 medios, ¿no? O sea, cambio todos los signos de arriba y abajo dejo el 5 positivo. Entonces ahora igualamos estas dos. X sobre 2 es igual a menos i más 7 medios sobre 5. Y esta es la ecuación simétrica. Esta es la vectorial. La paramétrica y la simétrica. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Igual estaba chequeando y creo que es exactamente lo mismo. Yo en el ejercicio 1 que hice recién, Sí. yo pasé de la explícita a la implícita, entonces me dieron otros números, pero son exactamente lo mismo porque es como la división. Está bien, ¿no? Queda como con fracciones, pero En esta, en el 1. sí. De la explícita despejé y me Esta quedó menos 3 medios. esta te tuvo que haber dado igual, ¿o no? Claro, por eso. Esa te dio igual. Y después, bueno, si Claro, despejás, te queda acá, o pasas todo sumando, te quedaría 3 medios de x más y menos 2. ¿Eso te dio? claro. Que Sí, bueno, que a esa si vos la multiplicás todo por 2, te queda esta. claro, por eso. Es exactamente lo mismo, digamos. En este caso, que está igualado a 0, yo la puedo multiplicar por el número que yo quiera. Entonces, en esta también puedo eliminar Claro, las fracciones si quiero, en esta, ¿no? En esta y en esta no, ya no. Pero en esta, si yo tengo fracciones, las multiplico por un número para que se me vayan todas las fracciones y es la misma ecuación. Total, si acá está 0, 0 por cualquier número me sigue dando 0. claro. ¿Sí? Perfecto. Pero bueno, acá ya no. Y después, bueno,
en el tema de las paramétricas también se puede hacer eso, ¿no? O sea, si yo quiero que el vector no me quede con fracciones, lo multiplico por un número entero para eliminar las fracciones y listo. ¿Sí? Bueno, es un poquito más difícil. Tendría que buscar por ahí un punto que esté en la recta. ¿Sí? Que no... Para reemplazarlo por otro punto que no tenga fracciones, pero ahí ya tendría que buscar un poco más. Bien. Es más, no sé, se me ocurre, si multiplico esto por un medio, o sea, si lambda es un medio, acá me queda 1, ¿no? Y acá me queda menos 5 medios más 7 medios, me queda 2 medios, también me queda 1. O sea que otro punto podría ser el 1, 1, ¿no? Lo reemplazo por el 1, 1. Pero bueno, es un poquito más rebuscado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, arrancamos con el tema de hoy. Bueno, vamos a ver justamente cómo determinamos una recta dado 2 puntos, ¿no? La ecuación de la recta dado 2 puntos. Que si bien ya la conocen, porque ya la estuvieron utilizando, pero bueno, vamos a ver un poquito de dónde viene. A ver si yo tengo una recta cualquiera, una recta R, ¿no? Y tengo un punto P sub 0 y un punto P sub 1, que van a ser los puntos que voy a conocer, o sea, P sub 0 es X0 y 0, y P sub 1 es X1 y 1, o sea, repito, estos son números que conozco, o sea, puntos que conozco, y tengo un punto P genérico, ¿no? Que es XY. Todos pertenecen a R. De la recta R. Entonces, nosotros habíamos visto que la ecuación vectorial de una recta R, ¿no? Era X, ¿no? Es igual a OP sub 0 más lambda por un vector A, o un vector D, que es el vector director de la recta, ¿sí? Bueno, a ese vector A no lo tengo, pero tengo 2 puntos que están en la recta. Entonces, el vector que yo puedo determinar con esos 2 puntos va a ser un vector paralelo a la recta. Entonces, yo puedo decir que mi vector A es igual a P sub 0, P sub 1. Que las componentes de ese vector va a ser X1 menos X0 y 1 menos Y0. ¿No? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Bueno, profe. entonces si reemplazamos en esta ecuación, vamos a venir para acá, tengo que R, 2 puntos, es XY, que va a ser igual. OP sub 0 es X0 y 0, más lambda por las componentes del vector este, ¿no? Que es X1 menos X0 y 1 menos Y0. ¿Sí? Bueno, armamos la ecuación paramétrica de esto, o sea que R es igual, X es igual a X0 más lambda por X1 menos X0, e Y es igual a Y0 más lambda por Y1 menos Y0. Si hallamos la ecuación simétrica de esta recta, tenemos, ¿no? O sea, R, 2 puntos, despejamos lambda, ¿no? O sea que me quedaría X menos X0 por un lado, sobre esto que está acá, ¿sí?
igual, o sea, esto va a ser igual a lambda, y lo que también va a ser igual a lambda es esto que vamos a tener acá, que I menos I0 sobre I1 menos I0 son cosas iguales, ¿no? Y de acá podemos obtener la ecuación de la recta dado los dos puntos, ¿no? O sea, esta es la que ustedes conocían. ¿Es así? Sí, Si yo tengo los puntos P sub 0, que es el punto 1, 2, y P sub 1, que es el punto menos 3, 2, menos 3, menos 2, perdón. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo en una hojita aparte, ¿no? Y vamos a usar esta fórmula. Vuelvo a copiar. P sub 0 es 1, 2, y P sub 1 es menos 3, menos 2, ¿no? Si reemplazamos en esta fórmula me queda x menos x0, que es 1, sobre x1, que sería, o sea, este sería mi x0, este es mi y0, este es x1, este es y1, ¿no? Sería menos 3, menos 1. Y esto va a ser igual a y menos y0, que es y menos 2, sobre y1, que es menos 2, menos 1, ¿no? Menos y0. Resolvemos todo lo que podemos, o sea que sería x menos 1 sobre menos 4 es igual a y menos 2 sobre menos 3. Multiplicamos, o sea, hacemos el producto de los extremos es igual al producto de los medios, y me queda menos 3. Profe, Sí, en decime. I0 no sería 2, Sí, donde pusiste menos 1. ah, tenés razón. Menos 2. Entonces acá sería menos 4. Entonces es mucho más fácil. Si divido por 4 acá, divido por menos 4 acá, lo cancelo, ¿no? Entonces me queda que x menos 1 es igual a y menos 2. Sí, perdón, me dejé llevar por el menos 1 acá y ya está. Entonces, si paso todo para un lado, o tengo la ecuación implícita, que paso todo y me queda x menos y, ¿no? Y menos 1 más 2 sería más 1. Igual a 0, o despejo y me queda que y es igual a x más 1, que esa sería la explícita. Con esta fórmula es mucho más fácil obtener o sea, con la fórmula esta, dado los dos puntos, es mucho más fácil obtener este tipo de ecuaciones, ¿no? Con esta fórmula. Ahora, si aplico lo que vimos acá, que al punto P sub 1, P sub 0 lo llamo el vector A, obtengo directamente estas, ¿sí? Depende, o sea, si quiero obtener la implícita, la explícita y la segmentaria, utilizo esta fórmula. Si quiero obtener la vectorial, a los puntos P sub 0, P sub 1, o sea, con esos dos puntos determino el vector director. Y cualquiera de los dos puntos que tengo, o sea, el que me convenga más, que sea mucho más amistoso, lo utilizo como P sub 0. ¿Sí? O sea, en ese sentido yo puedo usar cualquier punto como P sub 0, ¿no? Por ejemplo acá, perdón, acá no es. Entre 1, 2 y menos 3, menos 2, prefiero usar P sub 0, 1, 2, que no tiene números negativos, por ejemplo. ¿Sí? Si me hubiese dado que este era P sub 0 y este era P sub 1, los podía cambiar de lugar tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿No? no, profe. Bueno, bien, acabamos de ver que dado dos puntos obtenemos una recta, ¿no? Es más, es uno de los axiomas de la geometría, ¿no? O sea, es el primer axioma con el que arranca la geometría, que dado dos puntos determina una única recta.
Pero también, por ejemplo, podemos ver que yo puedo tener un punto y una dirección para determinar una recta, ¿no? Que fue lo que hicimos la clase pasada. Teníamos un punto y un vector director, que era el que me daba la dirección, o sea que dado ese punto y esa dirección determinaba una recta, o teníamos un punto y un vector normal, que bueno, que me daba en cierta forma la dirección normal o sea, normal a la recta. ¿Sí? O sea, la recta tenía que ser perpendicular a ese punto. Bueno, otra forma de dar una dirección es también mediante un ángulo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una recta, ¿no? Una recta cualquiera, R, acá tenemos el eje X, el eje abscisa, eje de ordenada, y vamos a entender por el ángulo de inclinación de una recta como el ángulo determinado por el semieje positivo de abscisas, o X, ¿no? O sea, el semieje positivo, y la recta en sentido antihorario, o sea, en este sentido. Si yo trazo una paralela al eje X acá, por ejemplo, ¿no? El ángulo de inclinación sería este, el ángulo tita. ¿Sí? El ángulo tita, fíjense, ¿no? O sea, es con respecto al semieje positivo, o sea, del 0 a la derecha, y la recta, ¿no? Y en sentido antihorario, ¿no? En el caso de que la recta estuviese inclinada así, ¿no? Para este lado, bueno, el ángulo sería de mayor a 90, ¿sí? Siempre con respecto al semieje positivo. Bueno, ¿cómo nos puede ayudar ese ángulo? Bueno, a ver, supongamos, tenemos dos puntos, ¿no? En la recta. P sub 0 y P sub 1, ¿no? De manera tal que si proyecto las coordenadas sobre el eje X, ¿no? O sea, como recién, ¿no? El punto P sub 0 tiene coordenada X sub 0 y sub 0. Y el punto P sub 1 tiene coordenadas X sub 1 y sub 1. ¿Sí? De manera tal que me queda acá un triángulo rectángulo, ¿no? Donde este ángulo también va a ser tita, ¿no? Porque esta es paralela a esta, ¿no? Y son ángulos correspondientes entre paralelas, entonces sería el mismo ángulo. Entonces nos va a quedar de alguna forma este triángulo, ¿no? Rectángulo. Donde acá tengo el ángulo tita, y los catetos, ¿cuánto van a valer? O sea, si yo tengo x0, x1, este cateto va a ser x1 menos x0, ¿sí? Y este cateto va a ser y1 menos y0, ¿no? O sea, que es lo que vale este segmento que está acá, y este otro segmento, ¿no? Si quiero calcular la medida de este segmento, es el mayor menos el menor. Entonces este va a ser i1 menos i0. Entonces, si yo tengo, como es, los catetos como dato de un triángulo rectángulo, ¿qué razón trigonométrica me sirve con respecto al ángulo? Ahora. La tangente. Claro, a mí no me interesa saber la longitud de la hipotenusa, ¿no? O sea, si quisiera saber la hipotenusa, utilizaría Para Pitágoras. relacionar los catetos Claro, nomás. claro, para Sí, sí. relacionar los catetos. Entonces, la tangente de tita es cateto opuesto, es i1 menos i0 sobre x1 menos x0, ¿no? Que es
¿no? Y ahora vamos a ver qué función cumple esta tangente. Nosotros vimos recién que para determinar una recta a 2 puntos teníamos x menos x0 sobre x1 menos x0 igual a y menos y0 sobre y1 menos y0, ¿no? Si yo despejo y, o trato de quedarme con y de este lado, este que está acá dividiendo lo paso multiplicando y me quedaría una cosa así, como que y1 menos y0 sobre x1 menos x0 por, o sea, por esto, x menos x0 es igual a y menos y0. Y esta es también la forma de expresar también una ecuación dado 2 puntos que seguramente también conocen, ¿no? Esto que está acá es la tangente del ángulo que me da la dirección. Y esto es lo que llamamos pendiente, o sea que este sería m, ¿no? O sea que yo puedo decir que tengo m por x menos x0 igual a y menos y0, ¿no? Y esta también era una fórmula que ustedes utilizan que pueden obtener la ecuación de una recta dada la pendiente de esa recta, ¿no? O sea, m dijimos que era igual a la tangente del ángulo de inclinación de la recta, el ángulo θ, que también es igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Entonces, otra forma de determinar una recta podría ser conocer esa tangente, perdón, conocer esa pendiente y determinar la recta, o conocer el ángulo de inclinación, calculo la tangente, y la tangente es m. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Esperen. Bien. Ahora, vamos a ver posiciones relativas entre dos rectas. ¿Sí? ¿Cuáles son las posiciones relativas? Una puede ser que sean paralelas, ¿no? Si yo tengo dos rectas paralelas, tendría, por ejemplo, estas dos. ¿Sí? O sea, R1, R2. ¿Sí? Y si son paralelas las dos rectas, ¿qué más va a ser paralelo? A ver si tengo un color acá. El vector A, por ejemplo, ¿se ve? No, no se ve nada. Vamos a seguir con el negro. El vector director de la recta R1 y el vector director de la recta R2 también van a ser paralelos, ¿no? Si esos vectores los llamamos A y B, ¿no? Entonces, vamos a poner caso 1, el vector A y el vector B tienen que ser paralelos también, ¿no? ¿Eso qué significa? Que A es igual a lambda por B, ¿sí? Si nosotros tenemos como coordenadas del vector A, que es A sub X, A sub Y, y el vector B, B sub X, B sub Y, ¿no? De acá tenemos que A sub X, A sub Y es igual a lambda por B sub X,
B sub I. Y entonces me va a quedar que A sub X es igual a lambda por B sub X y A sub I es igual a lambda por B sub I. ¿Sí? De esto podemos sacar que A sub X sobre B sub X es igual a lambda y A sub I sobre B sub I también es igual a lambda. Por lo tanto, si yo divido las componentes X de uno de los vectores directores, ¿no? Va a ser igual a si divido las componentes Y. Si eso me da igual, es porque los vectores son paralelos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, esta sería una condición de que los vectores son paralelos. Si yo, por ejemplo, ¿qué otra cosa más tendría que cumplirse de lo que estuvimos viendo para que dos rectas sean paralelas? Que las componentes sean proporcionales. Claro, bueno, eso sería esto, ¿no? Podemos hacer también así, ¿no? O sea, de acá también puedo derivar que si paso este dividiendo para acá y este multiplicando para acá, me quedaría que A sub X sobre A sub I es igual a B sub X sobre B sub I, ¿no? Esa sería otra condición, ¿no? Si los vectores directores son paralelos, ¿no? Entonces los vectores normales, ¿cómo van a ser? Son perpendiculares a los dos. Perpendiculares a las dos rectas, entonces entre sí, ¿cómo van a ser? Iguales. Paralelos. Paralelos, ¿sí? También, o sea, puede ser que sean iguales o puede ser que no, que sean un producto por un escalar. O sea, entonces, N1 también va a ser paralelo a N2, ¿no? Si este es el vector normal a esta recta, N1 es el vector normal a R1 y N2 es el vector normal a R2, también van a ser paralelos entre sí, ¿no? Entonces se va a tener que cumplir que N1 es igual a lambda por N2. ¿Sí? Si nosotros tenemos, ¿se acuerdan cómo expresábamos? O sea, del vector paralelo nosotros terminamos deduciendo la ecuación implícita, que la ecuación implícita tiene esta forma. AX más BX más C igual a 0. Y A y B eran las componentes del vector normal. ¿Recuerdan eso? O sea, que las componentes, por ejemplo, del vector normal N1 va a ser igual a A sub 1, P sub 1, y las componentes de N2 va a ser igual a A sub 2, P sub 2. ¿Sí? Si nosotros tomamos las relaciones entre dos vectores paralelos y tomamos esta misma relación que está acá, ¿no? Por ser paralelo, vamos a tener que A sub 1 sobre B sub 1 es igual a A sub 2 sobre B sub 2. ¿Sí? Si eso se cumple, entonces, o sea, con los vectores normales, entonces las rectas son paralelas. ¿Sí? Ahora, ¿en qué otra forma se podría presentar la recta? O sea, vimos en forma vectorial, ¿no? Que si después hacemos la paramétrica y hacemos ¿cómo es? La ecuación la simétrica, a ver, esperen que les muestro, van a ver que después las componentes de ese vector están en todos lados. Vamos a ver el resumen de la clase pasada que les pasé en el práctico.
Esperen que lo cerré y lo vuelvo a abrir. Bueno, está rebelde conmigo. Bien. Fíjense, acá en la ecuación vectorial tengo las componentes a sub x y sub x del vector. Y también la tengo en la paramétrica, fíjense que está lambda por la componente x del vector y lambda por la componente y. O sea que ahí también tengo las componentes del vector. Y en la simétrica también, el denominador en las dos expresiones son las componentes del vector director. ¿Sí? En cambio acá, bueno, acá ya tienen otras formas. Que bueno, que también podríamos decir que aparecen A, B y C de alguna forma, pero un poco más disimulado y es un poco más difícil verlo. Pero si yo quiero, por ejemplo, si tengo la ecuación implícita, que es la que aparece en general, ¿no? La que aparece en la mayoría de los casos, ¿no? A ver, si tengo la ecuación implícita, o sea, el caso 3, ¿no? En el que tengo la ecuación implícita. La ecuación implícita tiene la forma y igual a mx más b. Si nosotros la deducimos de la ecuación, perdón, esta es la explícita, ¿no? Si nosotros la deducimos de la implícita, es ax más bi más c igual a 0, ¿no? Despejamos y, entonces me queda que bi es igual a menos ax menos c, pasamos dividiendo b y me queda que menos a sobre b x menos c sobre b es igual a i, ¿no? Este sería mi b de la ecuación explícita y este sería mi m. Mi m es menos a sobre b. Entonces, si nosotros dijimos que dos vectores normales eran paralelos, ¿no? N1 era paralelo a N2 si se cumplía que A1 sobre B1 es igual a A2 sobre B2, ¿no? Entonces, menos A1 sobre B1 también va a ser igual a menos A2 sobre B2. Y acá tendría M1, que es la pendiente 1 de una recta, y M2 es la pendiente de la otra recta. O sea que en ese caso las pendientes tienen que ser iguales. O sea, si dos rectas son paralelas, las pendientes son iguales. Que seguramente eso también lo conocían, ¿no? Podemos ver, o sea, las ecuaciones serían estas, ¿no? O sea, I igual a M1 X más B, I igual a M2 X más C, por ejemplo, ¿no? Bueno, esas dos pendientes tienen que ser iguales, ¿sí? ¿Vemos un ejemplo? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, veamos un ejemplo. Yo tengo dos rectas en R1 que va a ser XY igual a 1, 1 más lambda por menos 1, 2. Y R2 que va a ser igual a XY igual a 2, 0 más alfa, no le podemos poner el mismo parámetro, por 2 menos 4.
Si yo aplico lo que vimos recién, menos 1 sobre 2 tiene que ser igual a 2 sobre menos 4, ¿no? O sea, con los vectores directores. Menos 1 sobre 2 me da menos 1/2, ¿no? Y 2 sobre menos 4 también me da menos 1/2. Entonces ahí sabemos que son paralelas, ¿sí? Ahora, veamos, armemos R1 y R2 en forma paramétrica. Entonces R1 va a ser igual. X es igual a 1 menos lambda, ¿no? O sea, de acá sale. E Y es igual a 1 más 2 lambda. ¿Sí? Hacemos la expresión simétrica y me queda que x menos 1 sobre menos 1 es igual a y menos 1 sobre 2. Y menos 1 sobre 2. Hacemos el producto cruzado, me queda 2 por x menos 1 es igual a menos 1 por y menos 1. O sea que tendría 2x menos 2 menos y más 1. Paso todo para acá y me queda que 2x más y menos 2 menos 1 sería menos 3, igual a 0, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo mismo, o sea, acá tendríamos la ecuación implícita, ¿no? Después vamos a ver qué pasa con la explícita. Ahora vamos a hacer lo mismo con R2. Si yo tengo R2, X es igual a 1, perdón, X es igual a 2 más 2 lambda, 2 alfa sería en este caso, Y es igual a 0 más menos 4 alfa, o sea que sería que Y es igual a menos 4 alfa. Hacemos las ecuaciones simétricas y me queda x menos 2 sobre 2 es igual a y menos 0 sobre menos 4, y sobre menos 4. Hacemos el producto cruzado, tengo menos 4 por x menos 2 es igual a 2y. Entonces tendría menos 4x más 8 es igual a 2y. Si paso todo para este lado, para que sea positivo, me quedaría 4x más 2y menos 8 igual a 0. ¿Sí? De estas dos rectas, o sea que tendrían que ser paralelas, porque si estas son paralelas, estas también, sacamos lo que son los vectores normales, ¿no? El vector normal sale de las componentes de x, o sea, de los coeficientes de x y de y. O sea que n sub 1, en este caso, es 2, 1. ¿Sí? Y n sub 2, en este caso, es 4, 2. Y lo que se tiene que cumplir es lo mismo, o sea, el cociente entre las componentes tiene que ser iguales. O sea que en este caso tendríamos que 2 sobre 1 tiene que ser igual a 4 sobre 2. Esto me da 2 y 4 sobre 2 también me da 2. O sea, se sigue comprobando que son como es paralelos. Y bueno, y ahora despejemos estas para obtener las ecuaciones explícitas y me tiene que dar con la misma pendiente. Entonces, vamos a despejar de acá. Si yo paso todo, o sea, acá tengo la y sola, paso todo para el otro lado, me queda que R1 también es igual a y menos 2x más 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna pregunta con lo que hice? ¿No? Bien, y acá, Pero Alejandro, una pregunta. sí, En el vector N2,
ese no sería 4 menos 2, porque esa X, la 2y no pasaría restando para el otro. No, yo pasé todo para el otro, porque como está negativo la X, Ah, para que quede pasé todo para el lado positivo. para que me quede todo positivo. En todo Listo, ahora caso, sí. si hubiese pasado esta para acá, me quedaba menos 4x menos 2y más 8. O sea, todo con Claro, los sí me signos quedó. cambiados. Ah, Y da lo mismo, o listo, sea, menos 4 menos 2, dividido menos 4 menos 2, me sigue dando 2. listo, ahora sí. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Bueno, acá está también es R1 y esta es R2. ¿Sí? Bueno, R2, si despejo esto, me queda que 2i, ¿no? 2i es igual a menos 4x más 8. Si paso dividiendo el 2, me queda que i es igual. Menos 4 dividido 2 es menos 2. Y 8 dividido 2 es más 4. Entonces, esta sería mi R2. Y también, o sea, la pendiente es la misma. Son paralelas. O sea, obviamente son paralelas, pero bueno, se verifica todo, ¿ven? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué tendríamos que ver ahora? Tendríamos que ver cuándo son perpendiculares, por ejemplo, ¿no? O alguna otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa si son coincidentes, ¿no? ¿Qué son dos rectas coincidentes? Es la misma recta. Es la misma Una arriba recta, de la otra. pero aparte que son la misma recta, ¿qué condición tienen? ¿Cómo son esas rectas? Son paralelas, ¿no? O sea, dos rectas coincidentes son dos rectas paralelas también. Sí. O sea que para que sean R1 coincidentes, R1 y R2 coincidentes, el vector A tiene que ser paralelo al vector B, que son los vectores directores, y el punto, por ejemplo, P sub 0 pertenece a R1 y también P sub 0 pertenece a R2. Si yo logro verificar que los vectores son paralelos, o bueno, o cualquier otra cosa, o los vectores normales, o tienen la misma pendiente, bueno, en el caso de las coincidentes, en este caso no hay como disfrazarlo, va a ser la misma recta. Acá se puede disfrazar y acá se puede disfrazar, o sea, pueden haber infinitas ecuaciones que sea la misma recta, ¿se entiende? En este caso no. Entonces, los vectores directores o los vectores normales van a ser paralelos, pero si yo encuentro un punto que pertenece a las dos rectas, entonces todos los puntos pertenecen a las dos rectas. ¿Se entiende? Si dos rectas son paralelas y tienen un punto en común, lo van a tener a todos. En ese caso tendría que encontrar un punto que, o sea, elijo un punto al azar, que pertenezca a una de las rectas y verifico si pertenece a la otra. Si pertenece a la otra, ya está. ¿Sí? Bueno, veamos el caso de las rectas perpendiculares. Bueno, si yo tengo dos rectas perpendiculares, ¿no? R1 y R2. ¿No? ¿Cómo van a ser sus vectores directores? O sea, el vector A. Y el vector B. Perpendiculares también. Perpendiculares, ¿sí? Entonces, si yo la tengo en forma, o sea, el primer caso, ¿no? Si la tengo en forma vectorial, ¿no? Si el vector A es perpendicular al vector B, solo tengo que verificar que sean perpendiculares. Entonces, ¿cómo hago para verificar que dos vectores son perpendiculares? Producto escalar igual a Producto 0. escalar Claro, igual a el producto escalar, acuérdense, el puntito más grueso entre A y B tiene que ser 0. ¿Sí?
Con eso ya está. ¿Qué pasa si conozco, o sea, si yo tengo la forma implícita de la recta? O sea, que conozco N1, ¿no? El vector normal de la recta 1, y N2, que es el vector normal de la recta 2. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Cómo tienen que ser N1 y E2? Perpendiculares también. También perpendiculares. ¿Sí? Entonces, lo mismo. El producto escalar entre N1 y N2 también es 0. ¿Sí? Ahora, veamos, por ejemplo, nosotros dijimos, si yo tengo, por ejemplo, la ecuación, vamos al caso 3, si yo tengo la ecuación y igual a mx más b, ¿no? Que dijimos que salía de ax más bx más c, ¿no? Y esto es igual a 0. Si nosotros despejábamos, habíamos visto que nos quedaba que y era igual a menos, esto sí, perdón, menos AB, A sobre B, X, menos C sobre B, ¿sí? Donde esta es la pendiente, ¿no? Y si nosotros tenemos las componentes del vector normal a esta, ¿no? Que sería N1 es igual a A1, B1 y N2 es igual a A sub 2, B sub 2, ¿no? Si nosotros hacemos el producto escalar entre estas dos, venimos para acá, N1 por N2 es igual a 1 B sub 1 por A sub 2 por B sub 2, ¿sí? Entonces, esto sería A1 por A2, ¿no? Producto entre escalares, más B sub 1 por B sub 2, ¿sí? Que es igual a 0. O sea, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, si despejamos, me queda que A sub 1 por A sub 2 es igual a menos B sub 1 por B sub 2. Si paso dividiendo B sub 1 por B sub 2 para acá, me queda A sub 1 por A sub 2 sobre B sub 1 por B sub 2 es igual a menos 1, ¿no? Si separamos esto, acá me queda que A sub 1 sobre B sub 1, que sería la pendiente de una de las rectas, es igual, por A sub 2 sobre B sub 2 es igual a menos 1. ¿Sí? O sea, la pendiente es menos A sub 1 sobre B sub 1 y la otra pendiente de la otra recta sería menos A sub 2 sobre B sub 2, pero menos por menos me queda más, entonces una es negativa y la otra es positiva, necesariamente, ¿sí? El producto de las pendientes, o sea, esta sería M sub 1 y esta sería M sub 2. El producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares es menos 1. Eso seguramente creo que también lo habrán visto, ¿no? ¿Se entiende eso hasta ahí? O sea, si yo tengo dos rectas perpendiculares, o sea, vimos que estas eran las pendientes, ¿no? Lo que aparece acá. Si yo hago el producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares, me va a dar menos 1. Repasamos. Si yo tengo dos rectas perpendiculares y conozco los vectores directores, el producto escalar entre los vectores directores es 0. ¿Sí? Si conozco los vectores normales, el producto escalar entre los vectores normales también es 0. Ahora, si yo conozco la forma explícita de la recta,
donde tengo las pendientes, bueno, el producto entre las pendientes me tiene que dar -1. Y veamos un ejemplo, ¿sí? A ver. Antes de que avance, ¿una pregunta? ¿No? Veamos un ejemplo. Yo tengo R1, que es, vamos a verlo al revés ahora. Ahora vamos a arrancar, por ejemplo, la tengo en forma explícita a la recta. -2x más 4, ¿no? Si la pendiente de esta recta es -2, ¿cómo tiene que ser la pendiente de una recta perpendicular? O sea, yo tengo que ver -2 por... -1. El producto me tiene que dar -1. Entonces veamos. 2 tiene que ser. -2 por m², que sería la pendiente de la otra recta, me tiene que dar -1. Si paso dividiendo este para acá, m² es igual a -1 sobre -2 es igual a 1/2. Entonces la pendiente de una recta perpendicular tiene que ser 1/2, ¿sí? Si yo hago 1/2 por -2 me da -1. Entonces vamos a hacer una recta 2 que va a ser igual a 1/2 de x más 1, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esas dos ya sabemos que son perpendiculares porque el producto entre las pendientes da -1. Ahora, bueno, pasemos a la ecuación implícita de cada una de ellas, ¿no? En este caso, lo único que tengo que hacer es despejar todo para un lado y dejar igualarlo a 0, ¿sí? O sea que tendría R1, si yo despejo este me quedaría 2x, ¿no? Positivo, 2x más y menos 4 igual a 0, ¿no? Y esta sería R1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y R2, vamos a hacer lo siguiente, vamos a despejar. Esto me va a quedar menos 1/2 acá, ¿no? Menos 1/2 de x más y menos 1. Y lo mismo que le decía hoy, no quiero que me quede un número, como es, fraccionario. Entonces, en este caso, en esta, puedo multiplicar todo por 2, por ejemplo, ¿sí? O por -2, si quiero que me quede la primer componente positiva, no hay problema. Entonces, R2, si multiplico todo por -2, me va a quedar menos 1/2 por -2, me va a quedar 1. O sea, x, y por -2 es -2, y este por -2 me va a quedar +2. Igual a 0. ¿Sí? Y tengo la otra ecuación implícita de la recta, ¿no? O sea, podría haber sido esta, pero como no quiero que me queden fracciones, dejo esta, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya las dos ecuaciones implícitas. Ahora, ¿cómo yo verifico que estas dos rectas en forma implícita son perpendiculares? El vector normal de R1 por el vector, o sea, el producto escalar entre el vector normal de R1 y R2 tiene que dar 0. ¿Cómo son las componentes del vector normal de R1? 2 y 1. 2 y 1, ¿no? O sea, el 2 acá y el 1 acá. 2 y 1. Y las componentes del vector normal de R2, 1 menos 2. 1 y -2. ¿Se acuerdan que si cambiamos de lugar las componentes de un vector y cambiamos el signo de uno de los dos, obteníamos dos vectores normales? O sea, que acá ya vemos. Pero bueno, hacemos la cuenta. N1 por N2 es igual a 2,1 por 1 menos 2. Entonces esto me quedaría 2 por 1 más 1 por menos 2. Esto es igual
A2 más menos 2, 0. ¿Sí? Entonces, tenemos ya que son perpendiculares. Ahora, quiero hallar la ecuación vectorial, ¿no? Para la ecuación vectorial usamos la explícita, ¿no? Donde está despejada ahí, que ya la tenemos. Entonces, R1 va a ser igual. Dijimos que X dependía de X, ¿no? O sea, XY va a ser igual a X y en Y poníamos la ecuación de la expresión de la ecuación explícita, ¿no? O sea que sería menos 2X más 4. Separamos los que están con X, los que no están con X, o sea que me quedaría X menos 2X, y acá me quedaría más, acá es 0 y abajo es 4. ¿Sí? Entonces, me queda que esto es igual. XY es igual. Sacamos X para afuera, sería X por 1 menos 2 más 0,4. ¿Sí? Que esto después, bueno, lo cambian por lambda si quieren. O sea, acá podemos poner que es lambda, ¿no? ¿Sí? O sea, esta sería R1. Y para R2, lo mismo. XY va a ser igual. El primero es X y el segundo es la ecuación explícita, ¿no? O sea, un medio de X más 1. ¿Sí? Que si separamos X, los que están con X por un lado, me quedaría X, un medio de X, y acá me queda 0 y 1. Entonces, R2 es XY igual, sacamos el X para afuera, lo llamamos alfa si quieren, y acá tendría 1, un medio, más 0, 1. Lo mismo, si no quiero que me quede la fracción, multiplico esto por 2, me queda 2 y 1, y es el mismo, es un vector paralelo, ¿sí? O sea que también me sirve. Pero bueno, yo quiero ver que estas dos rectas son perpendiculares. Bueno, la forma de verificarlo, si este es el vector A, y este es el vector B, A por B, tiene que dar 0, ¿no? O sea que sería 1 menos 2 por 1, un medio, es igual a 1 por 1, 1, más menos 2 por un medio, menos 1. 1 más menos 1, 0. Comprobamos que son perpendiculares, ¿sí? Ahora, en el caso de las rectas paralelas, o no tienen puntos en común, o los tienen todos si son coincidentes, ¿sí? O sea, o no tienen puntos en común o tienen infinitos puntos en común. En el caso de las rectas perpendiculares, dos rectas secantes que se intersecan en un único punto. Entonces, bueno, si queremos averiguar cuál es el punto de intersección de estas dos rectas, lo que tendríamos que hacer es el sistema de ecuaciones, que seguramente ustedes ya saben, ¿no? Cómo resolver esto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a armar el sistema de ecuaciones con las rectas vectoriales, ¿les parece? Así vemos una forma de resolverlo con rectas en forma vectorial. Veamos, tenemos R1, vamos a copiarla acá atrás. Es XY igual lambda por 1 menos 2 más 0,4. Y R2 es XY igual a alfa por 1 un medio más 0,1. ¿Sí? Entonces, para poder resolver este sistema, me conviene expresar las rectas en forma paramétrica, ¿no? Entonces vamos a expresar R1 en forma paramétrica, sería
X es igual a lambda, ¿no? Porque es lambda por 1 lambda, más 0 es lambda, ¿no? X es igual a lambda, e Y es igual a menos 2 lambda más 4. ¿Sí? Y R2, tenemos que X es igual a alfa más 0, o sea que X es igual a alfa. ¿Sí? Y Y es igual a 1/2 de alfa más 1. Ahora, para que estas dos rectas, para encontrar dónde se intersecan las rectas, tengo que igualar a X con X y a Y con Y. Entonces me va a quedar que el sistema de ecuaciones siguiente, ¿no? Si X es igual a lambda y X es igual a alfa, me queda que lambda es igual a alfa, ¿no? Y en la otra me queda que menos 2 lambda más 4 es igual a 1/2 de alfa más 1. Como yo ya tengo acá una igualdad, ¿no? Que sea que lambda es igual a alfa, reemplazo cualquiera, o reemplazo lambda acá o reemplazo alfa acá, es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, podemos reemplazar lambda acá y me queda que 2 lambda más 4 es igual a 1/2 de lambda más 1, ¿sí? Entonces, si paso todo para un lado, me queda menos 2 lambda menos 1/2 de lambda es igual a 1 menos 3, menos 4, ¿no? 2 lambda serían 4 medios, menos 4 medios, menos 1/2, me queda menos 5 medios de lambda. Y 1 menos 4 es menos 3. Paso dividiendo este para acá y me queda que lambda es igual a menos 3 por menos 2 quintos, ¿no? O sea que lambda es igual a 6 quintos. ¿Sí? Como lambda es igual a alfa, alfa también vale 6 quintos. Ahora, esto no me dice cuál es el punto de intersección. Para saber el punto de intersección, tengo que reemplazar esto acá, ¿no? Como X es igual a lambda y X es igual a alfa y alfa son iguales, entonces acá hay una igualdad. X, yo puedo decir que es igual a 6 quintos. ¿Sí? Ya puedo decir eso. Y después, en cualquiera de estas dos, reemplazo alfa o lambda, ¿no? Reemplazo lambda acá o reemplazo alfa acá, es lo mismo. Entonces, veamos, si yo lo reemplazo acá, me queda que Y es igual a menos 2 por 6 quintos más 4. O sea que sería menos 2 por 6 serían menos 12 quintos. Y 4 serían 20 quintos. Menos 12 quintos más 20 quintos, 8 quintos. ¿Sí? O sea que I vale 8 quintos. Si queremos, podemos verificar que si yo reemplazo 6 quintos acá, me va a dar lo mismo, ¿no? Vamos a hacer una cuentita acá aparte. O sea que si I... O sea, esto es una verificación, nada más para saber que hicimos las cuentas bien. O sea, 1/2 por 6 quintos más 1, vamos a ver cuánto me da. Este lo puedo simplificar con este, me queda acá 3 quintos, y 1 son 5 quintos, 3 quintos más 5 quintos, y es igual a 8 quintos, o sea que me da lo mismo. Entonces hice bien las cuentas bien. Bueno, este sería el punto de intersección entre las dos rectas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno,